En la clase de hoy vamos a revisar los aspectos fundamentales de la epidemiología del cáncer. Esta es una breve introducción de un tema que es muy abarcativo y se imaginarán que no es posible agotarlo en una sola sesión, pero ustedes aquí tendrán algunos conceptos relevantes. En los primeros slides o en las primeras imágenes, digamos, ustedes verán una serie de links y de material que es de acceso libre. Solamente el primero de ellos, que es un texto, no es de acceso libre, digamos. Entre los links más importantes está el de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que es de la OMS, y en particular esta página que es del GloboCan 2018, que es un observatorio donde en la primera opción ahí, Cancer Today, tendrán estadísticas globales de gran importancia. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos también tiene una información amplia sobre toda la patología, no solamente el ángulo epidemiológico o de prevención, sino que tiene un amplio espectro de información. Y para la información local, ustedes pueden consultar el sitio web del Registro Nacional de Cáncer de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Ustedes saben que, simplemente para comenzar, el cáncer no es un tipo de enfermedad, sino que es un espectro amplio de enfermedades caracterizado por el crecimiento descontrolado y la propagación de células anormales, ¿verdad? Que tienen de común una desregulación en los mecanismos de duplicación celular, ¿verdad? De modo que esos controles, esos procesos están fuera de control y finalmente si esta cascada, esta secuencia de eventos que están marcadas aquí en la figura, como ustedes ven, recorre una serie de etapas que ustedes verán con mayor precisión en las próximas clases, un cierto número de secuencias, posiblemente cada una de ellas aleatoria, pero influida por factores externos e internos, digamos, que pueden actuar como agentes causales. Eso podrá eventualmente terminar, si el proceso no es controlado o tratado debidamente, en la muerte del paciente. Como dice aquí, el desarrollo de la mayor parte de los cánceres requiere varias etapas que pueden ocurrir a lo largo de muchos años. Sobre esto volveremos. Pero este punto de la influencia de factores tanto internos como externos, vean ustedes, dentro de los externos el tabaco, agentes químicos, radiantes, especialmente las radiaciones ionizantes, aunque también la radiación ultravioleta, las infecciones, así como factores internos como las mutaciones heredadas, que dan cuenta apenas de un 5% del total de los cánceres, condiciones metabólicas, endocrinas, ¿verdad? Y algunas consecuencias químicas del propio metabolismo, como es el caso del daño oxidativo, ¿verdad? De los radicales libres. Vamos a ver primero algunos aspectos de la epidemiología descriptiva, especialmente la escala y los patrones del problema en el mundo. En un segundo video vamos a ver las características en el Uruguay. Simplemente para recordar el número de enfermos que ustedes ven allí como puntos amarillos en un cuadrado central, es el conjunto de pacientes en un cierto volumen, que es el número de casos de humanos, digamos, de población expuesta a riesgo. A este compartimiento de enfermos, repito, señalado como puntos amarillos aquí, se ingresa a través de una flecha azul que da una idea de la incidencia, esto es, del número de casos nuevos que van apareciendo. La flecha indica una idea de velocidad o una velocidad de salida de este compartimiento que se realiza a través de la curación o de la muerte del paciente.
De modo que estas dos flechas, tanto la azul como la roja, que dan una idea del flujo de entrada o salida a este compartimiento, la incidencia para la azul, la mortalidad para la roja, se expresan en tasas de casos incidentes en el caso de la incidencia o de muertes en el caso de la mortalidad sobre los expuestos a riesgo en esa población por unidad de tiempo, ¿verdad? Suelen expresarse en términos de cifras anuales, pero eso depende de la enfermedad. Mientras que la prevalencia, que es la proporción de pacientes o de enfermos en el total de la población, así es rigurosamente definida como una proporción, aunque a veces se da como prevalencia una cifra de la fotografía en un cierto instante, del número de casos en un cierto instante, estrictamente es una proporción, a veces se puede expresar como tasa, en fin. Pero lo que dice aquí es que la prevalencia, vean ustedes, es función de la flecha azul, la incidencia, cuanto más ingresa, más casos prevalentes habrá, y de la duración de la enfermedad, o lo que es lo mismo, en el caso de los pacientes con cáncer, de su sobrevida, ¿verdad? Cuanto mayor sea su sobrevida, tanto mayor será el número de enfermos en el compartimiento. Un dato interesantísimo de esta enfermedad es la enorme dependencia o la dependencia muy fuerte que tiene tanto el riesgo de enfermar en azul a través de la medida de las tasas de incidencia, como de morir a través de la mortalidad, la curva roja, digamos. Cada puntito de cada una de las curvas expresa la tasa específica de la incidencia para cada intervalo etario que está señalado en las abscisas, en el eje de las X. De modo que, como ustedes ven, las tasas específicas, es decir, los casos ocurridos en ese intervalo etario sobre la población de cada intervalo etario, del número de personas en ese intervalo, va aumentando en función de la edad, ¿verdad? De modo que esta dependencia dramática respecto de la edad llamó la atención de los epidemiólogos, no bien fueron estudiadas, ¿verdad? Y fue parte digamos, de la clave para los modelos multietápicos, para digamos, establecer la teoría del modelo multietápico del cáncer, que necesita muchos años para consolidarse en un proceso de transformación maligna y finalmente su expresión clínica y potencialmente la muerte. Como ustedes ven, también aquí hay una consecuencia clínica. La mayor parte de los pacientes tendrán comorbilidades, un problema para los oncólogos, y el otro punto es un problema estadístico, porque dos poblaciones con distinta proporción de personas con edad avanzada, simplemente por esa razón, porque su configuración demográfica es más sesgada, tiene mayor componente de edades avanzadas, tendrá mayor tasa cruda de cáncer, ¿verdad? No las tasas específicas por edad. La tasa que vimos en la imagen anterior, la tasa cruda será más alta. Por esa razón es que tanto para la incidencia como la mortalidad, los riesgos de cada país, en vez de expresarse en tasas crudas, se expresan en lo que se llaman tasas ajustadas por edad, que es básicamente referir esa tasa cruda, descomponiéndola en sus distintos estratos etarios, referida a los riesgos o a lo que representaría esa tasa en una población de estructura o configuración demográfica estándar, mundial, digamos, una población que se denomina de referencia o mundial estándar, de modo que cada país ajusta de acuerdo a esa población estándar sus cifras a fin de poder ser comparadas las cifras de cáncer, de cada tipo de cáncer, en relación a otros países, ¿verdad? Amortiguando o mitigando el efecto que pueden tener los sesgos respecto de las diferencias demográficas.
Aquí tienen el impacto en el mundo revelado por las últimas estadísticas globales, que son del 2018. Vean ustedes el impacto en cifras: casi 20 millones de nuevos casos, casi 10 millones de muertes. Esa es la incidencia y la mortalidad respectivamente. Y casi 44 millones de personas viviendo con cáncer en el mundo, solamente considerando aquellos, esto sería los casos prevalentes, solamente considerando aquellos que tienen como mucho 5 años del diagnóstico. Y como sabemos, y felizmente, muchos pacientes con cáncer cada vez más sobreviven más de 5 años, de modo que esta cifra es extremadamente conservadora. Este GIF es simplemente para que ustedes vean en el costado izquierdo los países de muy alto índice de desarrollo humano, y en el costado derecho, la mitad derecha de la figura, en los países de medio y alto, ¿verdad? En los países un poco menos ricos, el cambio producido en la mortalidad de las causas principales entre la primera mitad de los 80 del siglo pasado y el quinquenio del 2006 al 2010. Vean ustedes que el bajón principal es el de la mortalidad cardiovascular, que es mucho mayor en los países de muy alto desarrollo humano, pero que también se ve en los del costado derecho. De modo que es menor, por supuesto, menor en cuantía que el del costado izquierdo, pero como ustedes ven, en ambos casos el descenso de la mortalidad cardiovascular es mucho mayor que el descenso operado en la mortalidad por cáncer. De modo que esto augura que en los próximos años el cáncer progresivamente se vaya convirtiendo en la primera causa de muerte en el mundo. Hay dos conceptos en este momento respecto de la epidemia del cáncer, digamos. En un momento de pandemia, hablar de la epidemia del cáncer a veces obliga a ciertos comentarios, pero vean ustedes, primero hay que considerar la dinámica evolutiva del cáncer en su escala y en su perfil. Esta primera imagen muestra el cambio en la escala. Vean ustedes que del 2010 al 2030 las cifras casi se van a duplicar, ¿verdad? Pasan de 13 a 20 millones, ¿verdad? De modo que hay un aumento notorio, digamos, del problema del cáncer en el mundo, debido a que muchos países, especialmente aquellos menos desarrollados, van operando sus transiciones demográficas y epidemiológicas, es decir, van resolviendo las infecciones, la mortalidad por infecciones, van mejorando sus condiciones de vida, y esto hace que cada vez haya más cáncer. Esto se muestra porque el aumento en el círculo de la derecha se hace fundamentalmente a costas de los países menos desarrollados, de la superficie roja. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que efectivamente esos países están haciendo la transición progresivamente hacia configuraciones demográficas de edades mayores, tienen mayores expectativas de vida, pero también perfiles de riesgo mayores para el cáncer, como veíamos en la curva previamente mostrada. El principal factor de riesgo para tener cáncer es la edad, digamos. De modo que esto ofrece, en segundo lugar, digamos, desata un segundo desafío enorme, que es que el problema se va a estar trasladando cada vez más, el problema del cáncer, a los países que tienen menos herramientas y recursos para su control. El segundo punto es el cambio en el perfil. Las tasas de incidencia de ciertos cánceres, pulmón, mama y colorecto, están aumentando en muchos países de ingreso medio y bajo, es decir, en los menos ricos. Ya eran estos tres cánceres los principales en los países más ricos. Pero ahora este perfil se está desplazando a los países más pobres, mientras que otros cánceres, también en estos países de menores ingresos,
asociados a infecciones empiezan a disminuir o están declinando, como el caso del cuello de útero, del cáncer de cuello de útero, el de estómago o el de hígado. Una explicación para esta dinámica es el cambio, digamos, también además del aumento en de la expectativa de vida y de las mejoras de condiciones de vida, es la adquisición por esos países de menores ingresos de factores de riesgo que eran propios de los países más desarrollados, entre ellos el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física, pero también, como dice aquí, cambios en los patrones reproductivos. Perdón. De modo que, como corolario de este asunto, de estos dos conceptos trascendentes en la descripción de la epidemia del cáncer, el cambio en la escala, el aumento notorio de los casos y el cambio del perfil, digamos, pone el problema, el desafío en que el control del cáncer va a ser un problema muy difícil de resolver o de enfrentar en los países con menos recursos. De modo que allí concluye el expresidente de la IARC, el doctor Christopher Wild, que las experiencias vividas por cada paciente con cáncer reflejan con demasiada frecuencia la peor de las desigualdades. Vean ustedes cómo lo pone a este problema en palabras. El cáncer más importante en el mundo sigue siendo el más frecuente. Estos son los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo, ambos sexos, todas las edades incluidas. El de pulmón, superando los 2 millones de casos al año y representando más del 11% del total de los cánceres, mientras que está seguido cada vez más cerca por el cáncer de mama femenino, que solo está, digamos, despegado de este por 4.000 casos, que es, vean ustedes en las cifras, es muy poquito. En tercer lugar el colorecto, en cuarto lugar la próstata y en quinto lugar el estómago, seguido por el hígado. En la mortalidad también el cáncer más letal es el pulmón por lejos, en este caso por mucho, casi más del 18% del total de cánceres, y vean ustedes que la diferencia con el total de casos nuevos es de apenas 300.000, esto da una idea, la diferencia entre la incidencia y la mortalidad, de la letalidad que tiene este cáncer, ¿verdad? El colorecto y el estómago y el hígado le siguen luego. La mama y el resto de los cánceres tienen menores impactos en la mortalidad respecto del pulmón. En este gráfico se trata de mostrar las diferencias en los patrones de los países de muy alto desarrollo humano a la izquierda de esta línea central y de los países de alto y muy alto índice de desarrollo humano a la izquierda y de bajo y medio índice de desarrollo humano a la derecha. Las barras azules representan la tasa ajustada de incidencia, ajustada por edad a la población mundial estándar, y la barra roja, la de la mortalidad. Observen dos cosas, por lo menos. Después con tiempo ustedes pueden mirar otras cosas interesantes del gráfico, pero en principio dos. Todas las barras son más grandes a la izquierda, es decir, que los países de más alto índice de desarrollo humano tienen más cáncer, como era previsible, digamos, en tanto que tienen mayor expectativa de vida. Solo por eso van a tener mayor incidencia del cáncer. Pero fíjense, tomando uno en particular, el cáncer de próstata, que sigue en incidencia al cáncer de pulmón en la barra azul, vean ustedes que la barra de mortalidad en los países más ricos es apenas la tasa específica de 37 de incidencia de 37.5 casos por 100.000 y la mortalidad es solo de 8 casos, muertes por 100.000 hombres. Mientras que en el caso de los países de medio y bajo índice de desarrollo humano, las barras azules y rojas están mucho más próximas. Esto es, hay menos cánceres, menos incidencia del cáncer de próstata. Sin embargo, se controla
menos eficazmente, ¿verdad? Porque la diferencia entre las barras es mucho menor. Ese es un punto interesante para observar en el gráfico. Y la otra cosa es que en el lado derecho de los países más pobres siguen siendo importantes los cánceres dependientes de infecciones. El hígado, por las hepatitis, digamos, tanto B como C, y en el caso de la cavidad oral con una fuerte influencia del HPV, del virus del papiloma humano. En el caso de la mujer, por lejos, el cáncer más importante de los dos lados de la línea central es el cáncer de mama. Vean ustedes que como tiene menos mortalidad, la barra azul es muy grande respecto de la barra roja. Y la otra cosa a tener en cuenta es que el cérvix es un problema, es la segunda causa o el segundo tipo de cáncer para el sexo femenino, tanto en los, especialmente quiero decir, en los países más pobres, ¿verdad? Porque el segundo cáncer más frecuente en los países de mayor índice de desarrollo es el colorecto, como ustedes ven en la segunda barra azul. Pero, sin embargo, en los países más pobres es la segunda causa de muerte por cáncer. Vean ustedes, este es el mayor pecado que revela este gráfico de una mortalidad por una causa que debería estar muy resuelta a partir de los métodos de diagnóstico precoz, como el PAP, y más recientemente, pero ya definitivamente consolidada, el uso de la vacuna. Aquí simplemente introducimos a las cifras del Uruguay, en donde ustedes ven que lo vamos a continuar en el próximo video, en donde se muestra que el cáncer es realmente un problema en el Uruguay. Desde hace mucho tiempo es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiocirculatorias y da cuenta de 1 de cada 4 muertes, más o menos de un cuarto del total de las muertes. Esto representa más de 8.000 muertes por cáncer en el Uruguay por cada año, y en el caso de la incidencia nosotros estamos registrando más de 16.000 casos nuevos todos los años, incluido el cáncer de piel no melanoma. Si se excluye el cáncer de piel no melanoma, que es un cáncer muy frecuente y felizmente de fácil resolución, el número de cánceres, entre comillas, más duros, digamos, son del orden de los 13.000 por año. Seguimos en el próximo.